Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Levante la mano esta mañana a los que dicen: estoy agradecido con un Dios que es bueno, con un Dios que es fiel. Ahí en su lugar declare esta palabra, diga: yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que en Él tengo salvación, yo creo que Él es mi Salvador. Cuando nosotros utilizamos nuestra boca para glorificarle, cuando nosotros utilizamos nuestra boca para adorarle, se cumple el propósito por el cual fuimos llamados, hermanos. Dice la Biblia en la carta de Efesios: para la gloria de la alabanza, que nosotros seamos la ofrenda en el altar. Yo creo esta mañana que Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas poderosas a través de su palabra. Hay una persona que esta mañana se sentó al lado tuyo, voltea a verla y dile: es impresionante lo guapo, lo guapa, lo delgado, lo bien peinado. ¿Dónde compraste ese perfume? Dile algo hermoso a la persona que está a tu lado, ¿sí o no? Necesitamos animarnos y necesitamos ser bendecidos. Yo siempre he creído que la iglesia es la familia de la fe. A mí me impresiona mucho cómo nuestro Señor Jesucristo, aún en la cruz del Calvario, le dice a María: apreciada mujer, he ahí tu hijo. ¿A quién se lo dice? Al apóstol Juan. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, le confía lo más sagrado, que era su madre María aquí en la tierra, a un discípulo. Ni siquiera fue a uno de sus propios hermanos, sino fue a alguien de la iglesia de Cristo. A veces es lamentable, pero la gente que está en la iglesia crea un vínculo más fuerte y más fraternal que a veces la misma familia que lleva nuestro apellido, ¿sí o no? Pero estamos orando y creyendo que eso va a cambiar y que la gente a través de Cristo va a ser revelada para el amor que podemos compartir. ¿Me creen lo que les estoy diciendo? Muy bien, para los que me conocen, mi nombre es Luis de Anda, y para los que no me conocen, pues también mi nombre es Luis de Anda, ¿sí o no? Pero cada año hemos tenido la bendición a través del pastor Mancilla, a través de la voz de Dios que nos dice, que nos ha dado la oportunidad de estar acá. Si usted bien tiene a bien, incline su rostro y vamos a orar esta mañana a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno, porque tú hoy, Señor, nos diste la oportunidad de venir a tu casa a adorarte, a glorificarte. Gracias, Señor, por los hijos que nos has dado, por la familia. Ahí en tu lugar repite la palabra: gracias, Señor, porque aunque no merezco tanto, tú no sabes dar poco. Y tú, como mi Padre Celestial, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y esta mañana yo simplemente quiero dar gracias por tu bondad sobrenatural sobre mi vida. Bendigo esta casa, bendigo este altar, bendigo a la congregación, bendigo a los hermanos, bendigo al pastor Mancilla. Gracias, Señor. Bendecimos el estado de Quintana Roo, bendecimos esta ciudad, Cancún, y todos los pastores que predican la santa palabra de Dios, y que cientos de millones de almas conozcan a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Podemos dar un aplauso a nuestro Dios. Muy bien, abran sus Biblias, por favor. Vamos a estar proyectando en las pantallas también. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. ¿Están listos? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Vengo muy contento esta mañana. Mi esposa está acá, mi hijo está acá, y unos amigos, un amigo Oscar de Argentina y su esposa nos acompañan. Y los últimos 5 días han sido un regalo de Dios para nosotros. Una bendición verles, estrechar su mano, ver lo bueno que ha sido Dios con cada uno de ustedes. Y bueno, somos felices de sentirnos en casa. Tenemos la bendición y la fortuna de Dios de visitar algunas congregaciones en otros países y aquí en México. Y en algunas congregaciones, sinceramente, somos invitados. Y sabemos que somos invitados, pero hay lugares donde llegas y no sé, pero sientes que estás en casa. Y Rocafuerte, su iglesia, cada persona que nos ha atendido a través de la instrucción de nuestro pastor Mancilla, lo han hecho de una manera espectacular. Gracias a Dios por eso. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice la Biblia: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar también a los gentiles, es decir, a los no judíos.
acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que estaba pasando, enviaron a Bernabé de Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecieran fieles al Señor. Pongan mucha atención, iglesia, volteen todos para acá. La iglesia primitiva estaba siendo brotada. Nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado con poder al tercer día. Nosotros no creemos en un Jesucristo crucificado, creemos en un Dios que estuvo vivo, que está vivo, que es real, que atravesó la cruz por obediencia a su Padre y que venció a la muerte con poder al tercer día. Y Él está vivo y disponible para todo aquel que crea en su palabra y para que tenga vida eterna. Pero literal, la iglesia como un organismo vivo, lleno de poder, estaba brotando, y no solamente en Jerusalén, no solamente al pueblo judío, sino también en otras regiones que ya no eran judías. Y dice la palabra de Dios y menciona algunas ciudades que empezaban a brotar los primeros grupos de cristianos. Y dice la Biblia que cuando la iglesia central en Jerusalén se enteró de lo que estaba pasando, enviaron a los primeros misioneros a predicar el evangelio y a enseñar del evangelio de Cristo. Y dice la palabra de Dios que enviaron un hombre llamado Bernabé. Repita fuerte conmigo este nombre, diga Bernabé. Más fuerte, Bernabé. Me apasiona, hermanos, estudiar con una lupa la vida de Bernabé. Me apasiona aprender de lo que él hizo, no solamente de lo que decía, porque decir es muy fácil, pero hacer, que mis palabras vayan de acuerdo a mis actos, que mis dichos vayan de acuerdo a mi conducta. Es un gran reto de vida que todos nosotros como creyentes tenemos que vivir en el cristianismo. Dice la Biblia que cuando Bernabé llegó a esta región de Chipre, dice que vio a los creyentes y dice que vio las pruebas de la bendición de Dios, y dice la Biblia que se llenó de alegría. Hermanos, no se llenó de envidia, no se llenó de un falso testimonio. Dice la Biblia que cuando llegó y vio las pruebas de Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia que no estaba en Jerusalén, se llenó de ¿qué? Alegría. Diga conmigo fuerte la palabra, alegría. Más fuerte, alegría. Ahora ponga cara de alegre también, alegría. Cuando venimos al templo tenemos que estar agradecidos, alegres. Es un privilegio. Nosotros en Coatzacoalcos, Veracruz, de donde somos, tenemos un servicio a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Y a las 2 de la tarde yo estoy saliendo junto con mi familia a visitar a una hermana que está en cama, una hermana fiel en la iglesia, que no puede asistir por cuestiones de salud. Y le repetimos las mismas alabanzas y la misma predicación al pie de su cama. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando las personas no pueden ir al templo, la iglesia tiene que ir a buscarles, a decirle: para mí tú eres importante, para Dios eres importante, tú eres la iglesia. Bernabé, cuando llega a ese lugar, no siente rencor, no siente envidia. Dice la Biblia que siente alegría, porque se trata del evangelio. Ese es el evangelio revelado al corazón de los siervos de Dios. Versículo 24, por favor. Estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 24. Dice la Biblia: Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. ¿Cómo era Bernabé, hermanos? Número uno, ¿era qué? ¿Qué más? ¿Y qué más? El escritor del libro de los Hechos consideró importante escribir lo que Bernabé hacía, pero también consideró muy importante escribir quién era Bernabé. Hermanos, dice el libro de Proverbios que tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Una cosa es el testimonio y otra cosa es la apariencia. Las personas que viven de apariencia, tarde o temprano se van a terminar cansando, porque la apariencia es para crear una imagen incorrecta o falsa delante de las personas. Pero eso no tiene nada que ver con el carácter o con tu esencia. Hemos estado desde el miércoles hablando, mi esposa, la Miss Universo, que está aquí sentada. Mujeres, volteen a verla. Hombres, por favor, no volteen. Nos estuvo compartiendo acerca de la oración y de la pasión y la búsqueda de Cristo a través de la intimidad con Dios, a través de la comunicación, a través de la oración. Un día después estuvimos hablando de la acción, es decir, Dios nos dio identidad, carácter, pasión por trabajar, por servir en cada etapa de la vida,
para todos aquellos hermanos que nos pudieron acompañar. Y hoy tenemos que hablar de algo, hermanos, que tiene que ver con la integridad y tiene que ver con nuestra adoración en santidad a nuestro Dios. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 24, dice la Biblia: Bernabé era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y dice, y era firme en la fe. Hay una traducción diferente en la Biblia que dice, y era maduro en la fe. Es decir, había alcanzado un grado de madurez, de respeto, de honra. Era un siervo de Dios. No se enojaba si no le daban las gracias, no se enojaba si no lo saludaban, no se enojaban si lo reprendían. Era un hombre, dice la Biblia, bueno, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo, y dice, ¿qué más? Por último, y firme en la fe. Es decir, cuando alguien nombraba el nombre de Bernabé, automáticamente el concepto en nuestra mente debe ser que es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y firme en la fe. Hermanos, el nombre es muy importante. El nombre tenía que ver con una situación que estaban pasando la gente en la antigüedad, y el nombre tenía que ver tal vez del lugar donde eran. Por eso dice la Biblia, Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret. En Génesis, Manasés, el que me hace olvidar, ¿no? Hoy en día mucha gente le pone el nombre a sus hijos y no tienen ni idea de lo que significa, ¿no? Te vas a llamar Justin Bryan. ¿Por qué? Pues me gustó, ¿no? Y tal vez no conoce el significado, el trasfondo, la etimología, lo que representa el nombre. Cuando de pronto escuchamos un nombre, está totalmente relacionado con la gente así. Así yo digo esta mañana, hermanos, ustedes conocen a Michael Jordan. ¿Qué van a decir ustedes? Ah, claro, el mejor basquetbolista de la historia del mundo, ¿sí o no? Porque el nombre va acompañado de las acciones. Si yo les dijera, ¿conocen a Steve Jobs? Como claro, un ingeniero desarrollador que marcó la época con la tecnología, ¿no? Si alguien dijera el nombre de alguien de nosotros, ¿qué pensaría la gente? Llega tarde, me debe un dinero, ¿no? Chismoso, no sé. ¿Por qué? Porque tus actos acompañan a quién eres. Si yo esta mañana digo Luis de Anda, elegante, delgado, joven, ¿sí o no? Porque la gente lo relaciona. No se crean. Entonces en la Biblia, cuando habla de Bernabé, le place escribir que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, y dice la Biblia, y maduro en la fe. Versículo que sigue: y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Versículo 26, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos quedaron ahí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Cristiano significa seguidor de un Cristo, discípulo. Dice la Biblia que en Antioquía, hermanos, si usted no sabía, la primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo fue en Antioquía. Pero miren esto, hermanos, volteen a ver acá. Bernabé, cuando llegó y vio la iglesia brotando, vio los grupos, las mujeres, los niños adorando, aprendiendo, él llegó a ayudar, y dice la Biblia que invirtió un año de sus vidas en el crecimiento y desarrollo de alguien más. Pero ¿saben qué dijo Bernabé? No puedo solo. Uno tiene que entender, hermanos, que nosotros no somos gente solitaria. Necesitamos crecer en sociedad, en equipo, en grupo. En Dios, en Génesis, dijo, hagamos al hombre. No dijo, haré. Jesús reclutó a 12 personas, 12 discípulos. Jesús invertía tiempo en oración con su Padre. Dice la Biblia que se iba muy de mañana. Si usted no forma parte de un equipo, si usted no forma parte del cuerpo, si usted no está en disposición y en crecimiento, hermano, ¿estamos entendiendo la iglesia? Cuando Bernabé llegó, dijo, no puedo solo. ¿Y sabes a quién fue a buscar? Fue a buscar al apóstol Pablo. Y dice la Biblia que Bernabé y Pablo, hermanos, Bernabé y Pablo se quedaron en la iglesia en Antioquía. ¿Saben cuánto tiempo? Durante un año. ¿Y sabes qué hicieron un año de sus vidas? Enseñaron y animaron a las personas a que perseveraran en su fe. Un año de su vida en la inversión del crecimiento de alguien más. Esa es la iglesia de Cristo. Lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, tus patrimonios, tu conocimiento, tu familia, tus finanzas, si tú y yo no lo ponemos a disposición del crecimiento y bendición de alguien más, estaremos entendiendo la iglesia.
Alza la mano a quien está aprendiendo algo esta mañana. No le rogaron a Bernabé, no le pidieron nada. Él simplemente vio una necesidad y también en su corazón estuvo dispuesto a suplirla con amor. Dice la palabra de Dios que Bernabé y Pablo animaban a la gente. Vayan por favor a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 versículo 32. Ahí mismo, unas cuadras más atrás, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice la Biblia: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Cómo estaban los creyentes, hermano? Más fuerte, ¿cómo estaban? De corazón. ¿Y de qué más? Y de espíritu. Estamos estudiando la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Y dice la Biblia que toda la iglesia estaba unida en una misma visión, en un cuerpo, en un mismo espíritu, en un mismo corazón. ¿Cuántos creen que esa es la verdadera iglesia de Cristo? Digan, esta historia también habla de mi iglesia, Roca Fuerte. Unidos, dice la Biblia, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. ¿Qué compartían? Fuerte, ¿qué compartían? La iglesia estaba unida de corazón, en espíritu. Dice, consideraban que lo que yo tenía no era mío. Y dice la Biblia que ¿qué? Lo compartían. Ese es un estudio que nosotros hacemos de la iglesia y yo siempre lo comparto a los liderazgos, a los equipos en nuestra congregación. Siempre lo comparto en la iglesia en general. Mínimo una vez al mes hablamos de esto. Porque en el transcurso de la vida se nos va olvidando la iglesia, se nos va olvidando nuestras funciones, nuestros roles, pero sobre todo, hermanos, el amor fraternal que debe haber entre nosotros. Jesucristo, la última oración que hizo antes de ascender no fue por sanidad, no fue por milagros, no fue por vender. ¿Saben qué oró Jesús antes de irse al cielo? Dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que entonces todo el mundo crea que tú me enviaste. La única estrategia para que la gente allá afuera quiera entrar a este lugar está aquí adentro. Cuando nosotros seamos uno, cuando busquemos el beneficio de la persona que está al lado, cuando lo bendigamos de todo corazón, no veamos sus defectos, veamos sus virtudes, no veamos su pecado, veamos lo que Cristo ve en nosotros. Es entonces cuando las puertas no van a caber las personas y se va a abarrotar. Porque ¿quién no quisiera estar en un lugar donde prolifera la unidad, el amor sincero, la bendición? ¿Me estoy explicando lo que quiero decirles? Si queremos entender lo que está pasando en la iglesia contemporánea, posiblemente tengamos que buscar la esencia, el principio, cómo comenzó la iglesia. Y Bernabé y Pablo tienen mucho que ver en este proceso de crecimiento, de integridad y de amor fraternal dentro de la congregación. ¿Alguien está aprendiendo algo? Versículo que sigue, por favor. Versículo 34. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José. Estamos leyendo, ¿verdad? Versículo 36 dice: por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. La versión 1960 de la Biblia, Reina Valera, dice hijo de consolación. Hermanos, entonces Bernabé no siempre se llamó Bernabé. ¿Cómo se llamaba Bernabé antes? ¿Cómo se llamaba? Entonces los discípulos vieron a un tal José que era servicial, era bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era maduro. Y le dijeron: sabes, tú ya no te puedes llamar José, te vamos a poner un nombre ideal. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el nombre te representa? ¿Y saben cómo le pusieron? Ahora te vas a llamar ¿cómo? Bernabé. ¿Se imaginan ese momento? Cuando José dijo: ¿y qué significa Bernabé? Porque hoy en día no sabemos el significado de muchos nombres. ¿Y qué significa tu nombre? Flor que crece en el campo hundido del volcán Popocatépetl, ¿no? ¿Y qué significa tu nombre? Bueno, mi nombre significa hijo ¿de qué?
del ánimo, hijo de consolación. En otras palabras, hermanos, volteen a ver acá. Bernabé, cada vez que tenías una plática con él, Bernabé te estaba animando, bendiciendo, amando. Ese era Bernabé. Bernabé era un hombre que siempre estaba animando a las personas. A veces nosotros confundimos y pensamos que el reprendernos, el exhortarnos es algo malo. Hermano, tenemos un tesoro si hemos encontrado a alguien que nos instruya, que nos forme, que nos reprenda, que nos exhorte. Cuando tú tengas un líder, alguien en esa vida, hermano, es un tesoro. Yo platico con muchos jóvenes mucho tiempo y me dicen: es que en mi casa no me entienden. Le dije: ¿por qué no te vas de tu casa? ¿Por qué? ¿Dónde como? ¿Dónde me lavan la ropa? ¿Quién me paga la escuela? Entonces, vivir bajo autoridad no es, ¿sí me estoy explicando? Es una bendición. Hablábamos el miércoles pasado de que de pronto la vida es como si tú subes a un hijo tuyo a un columpio y lo avientas, y cuando regresa ya tiene 5 años y lo vuelves a empujar, y cuando regresa ya tiene 15, y así se va la vida. Gracias a Dios por las piernas que hoy nos trajeron al servicio. Gracias a Dios por el carro que hoy manejo. Gracias a Dios por la casa que hoy tengo. Gracias a Dios porque no es lo que Dios todavía quiere para mí, pero estoy en ese camino. Jesús, el Hijo de Dios, nació en un pesebre, pero ahí no se quedó. Hoy en día está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. La vida tiene procesos, la vida tiene momentos, la vida tiene altas y tiene bajas. Hay un aparato que, si estuviera aquí el doctor Rojas me diría cómo se llamara, pero cuando te conectan empieza a marcar arriba y abajo. Eso significa vida. La vida está hecha de momentos altos y momentos bajos, momentos en las montañas y momentos en los valles. Y en cada etapa de la vida tenemos que aprender a disfrutar. ¿Estamos aprendiendo? Dice la palabra de Dios, por ejemplo, había un tal José quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Versículo 37, hermanos, pongan mucha atención. Dice la Biblia: vendió un campo que tenía y llevó el dinero, ¿a quién? Lo voy a repetir, versículo 37 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero, ¿a dónde? A los apóstoles. Hermanos, volten a ver acá, rápido, estudiemos. Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo, maduro en su fe, y dice la Biblia que también tenía propiedades, es decir, era bendecido. ¿Y sabes qué hizo con uno de sus propiedades? Con un campo, lo vendió. Y dice que agarró el dinero, ¿y sabes a dónde lo llevó? Los apóstoles. Hermanos, la iglesia primitiva estaba brotando, estaba creciendo. Estoy seguro que tenían necesidades de toda índole. Y Bernabé, ¿sabes qué hizo? Vio eso. Y él no tuvo ningún problema con decir: esta propiedad, este terreno, lo voy a vender para bendecir mi casa. Hermanos, yo le he orado a Dios, ustedes no saben, pero se los platico. La primer casa que mi esposa y yo teníamos, si ustedes un día van a Coatzacoalcos, se van a dar cuenta que en esa casa hoy en día es parte del departamento del edificio de la iglesia en la cual nos congregamos. Mi esposa un día y yo tomamos una decisión como matrimonio y decimos: ¿sabes? Necesitamos esta casa para que también predicar la palabra de Dios. Y en fe y en amor al servicio, a la obra, la donamos a la iglesia y al templo. Y nos mudamos a casa de mi madre para acompañarla. Mis padres están separados y mi madre nos ama mucho y se podía, y nos pusimos de acuerdo y vivimos. Nuestra familia es yo y mi esposa, nuestro hijo, y la abuelita también vive con nosotros, y la decidimos hacerla parte de nuestra familia. Así es nuestra familia. Hermano, usted un día dígale a Dios: Señor, dame la oportunidad de un día hacer lo que hizo Bernabé por tu iglesia. ¿Creen que es difícil? ¿Cree que sería imposible esto? Señor, tú me has bendecido tanto, y en la medida de tu bendición yo también voy a bendecir a tu iglesia. ¿Cuántos tienen terrenitos por ahí que por ahí podamos venderlos? ¿No? Miren lo que dice. La primera cosa que yo aprendo de Bernabé, número 1, fue agradecido.
¿Por qué fue agradecido? Hermanos, el lugar donde recibía bendición, en ese lugar sembró. No hizo un pacto por teléfono con un canal famoso, ¿no? No fue a dejarlo a otro lugar. ¿Dónde lo llevó? Al altar. ¿Saben por qué? Porque era agradecido. En este lugar aprendo, en este lugar soy bendecido, en este lugar soy formado. ¿Cómo no invertir en este lugar? La segunda cosa, honró a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, había una mujer, alguien dijo que tenía mala fama, ¿sí? Y Jesús defiende la adoración de esa mujer. Jesús dijo, búsqueme cuando pueda ser encontrado. Bernabé no tuvo problema en honrar a Dios. Mucha gente confunde el altruismo con la honra a Dios. Jesús nos manda, Jesús dijo, pobres siempre van a tener en el mundo, pero a mí no siempre me tendrán. Dice la palabra de Dios que el que ayuda al pobre, a Dios le presta y Él le regresa con intereses la siembra que hizo. Porque es bueno, lo practicamos, lo vivimos en nuestra congregación. Tenemos banco de alimentos, tenemos banco de ropa. Buscamos a la gente, le decimos, hermana, esa ropa que tiene en el closet que ya nunca más le va a quedar. No, todavía me va a quedar, va a ver. No, hermana, ya no le va a quedar. Sáquela, porque en el closet no bendicen a nadie. Póngala a disposición de alguien que la necesite. Pero yo nunca confundo el ayuda a mi prójimo con la honra a Dios, porque son dos cosas en obediencia muy diferentes. Y Bernabé lo entendía perfecto. Número 1, agradecimiento. Número 2, honra a Dios. Número 3, responsabilidad. Ayer hablaba yo y decía que todo el mundo quiere beber del pozo, pero tal vez no todos quieren beber para acabar el pozo. Bernabé fue una persona responsable. Y número 4, hermano, Bernabé dio una ofrenda que significaba un sacrificio para él. La Biblia en el libro de los Salmos dice, Dios haga memoria de mis ofrendas. Hermano, uno siempre hace memoria de aquello que fue significativo para nosotros. Si yo le preguntara esta mañana, hermano, ¿cuánto cuesta su casa? Estoy seguro que usted tiene una cifra. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuánto cuesta el vehículo que usted maneja? Estoy seguro que usted sabe cuánto costó. ¿Sabe por qué? Porque fue significativo. Porque representó un esfuerzo, trabajo, un gusto cumplido. ¿Sí o no? Dice la Biblia en Salmos que Dios haga memoria de mis ofrendas. ¿De qué uno se va a acordar? De lo que fue significativo. Yo le preguntaba a nuestro equipo en la iglesia, hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuánto ofrendaron hace 15 días? Y me dicen, sí me acuerdo que ofrendé, pero ¿será acaso que no fue significativo? Estamos estudiando la vida de Bernabé. Y Bernabé era un hombre espiritual, respetuoso, maduro. Pero ¿sabes qué hacía Bernabé con sus propiedades? Las ponía a disposición de la iglesia primitiva. Es decir, no solamente veía la necesidad, sino también la suplía, porque era una persona bendecida. ¿Estamos aprendiendo algo? Capítulo 5 del libro de los Hechos, por favor. Este antecedente que le acabo de decir, estas acciones en obediencia y en honra que está haciendo Bernabé, hermanos, también en la misma iglesia hay otro tipo de personas. Hechos capítulo 5, rapidísimo, dice la Biblia: había cierto hombre llamado Ananías, que junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. En el versículo 37 del capítulo 4 dice la Biblia: había un hombre llamado José, que le pusieron Bernabé, que vendió un terreno y lo llevó a los apóstoles. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, había un antecedente de alguien que había vendido una propiedad y los recursos económicos los había llevado al templo. Y en el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos también habla de otro matrimonio que hizo lo mismo. Los dos hicieron lo mismo. Hermanos, volteen a ver acá. Pero los dos tenían corazones diferentes. Capítulo 5 del libro de los Hechos dice: había cierto hombre llamado Ananías, que junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. En la traducción de la Biblia 1960 dice: pero también había cierto hombre. Es decir, el relato bíblico continúa hablando de lo que hizo Bernabé y también agregan: y también había cierto hombre. Es decir, después del ejemplo principal de Bernabé, cuentan la historia de alguien que hizo algo similar. Estamos leyendo 5 de Hechos, dice: y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. ¿Qué está pasando acá?
Bernabé lleva la suma total de la venta de un terreno y en ese mismo lugar está Ananías y Zafira. ¿Y saben qué hacen Ananías y Zafira? Dice, a José le cambiaron el nombre por hacer eso. A ver a mí qué nombre también me ponen. Yo también voy a hacer lo mismo. Ellos también tenían un terreno, hermano. ¿Y saben qué? Fueron y lo vendieron. Pero se pusieron de acuerdo para mentir. Se pusieron de acuerdo para no ser íntegros. Se pusieron de acuerdo, hermanos, para pecar. Gracias a Dios que Dios nos ha dado una mujer a los varones. O gracias a Dios que Dios te ha dado un esposo. O Dios te ha dado tu Santo Espíritu, según sea el caso de cada uno de nosotros. Pero si nos vamos a poner de acuerdo en algo, hermanos, es para ser rectos, para ser correctos, para ser íntegros. Dice la Biblia, cuando uno cae y no tiene quien lo levante, verdaderamente está en problemas. El rey David, cuando está bañándose en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, una mujer llamada Betsabé, y dice la Biblia que la ve y dice que la manda a traer. Yo siempre me pregunto, ¿y dónde están su equipo de trabajo, sus líderes, los generales, para que le dijeran, hey David, tú no puedes hacer eso? ¿Ya se dieron cuenta que es necesario estar en sociedad? ¿Y que es necesario estar juntos? ¿Para qué? Para tener un consejo, dice la Biblia, en la multitud de ¿qué? De consejos. ¿Qué nos encontramos? La sabiduría. Cuando usted vaya a tomar una decisión, pásela por el filtro de la oración a Dios, por el filtro de la opinión de su pastor, por el filtro de la opinión de su esposo, su esposa, y después tome la decisión. Porque se siente muy feo cuando te dicen te lo dije, ¿no? Nunca me ha pasado, pero Connie siempre me platica. Dice la Biblia un poco más adelante, en el libro, capítulo 5 del libro de los Hechos, dice: y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Versículo 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Hermano, el contexto es la iglesia primitiva. Los apóstoles predicando la palabra. Estaban brotando los primeros grupos de cristianos. De hecho dice la Biblia, de hecho fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó cristianos. Y uno de los primeros problemas que aparecen en la iglesia primitiva tienen que ver con finanzas. ¿Me estoy explicando? ¿No les parece familiar hoy en día eso? Dice la Biblia que el apóstol Pedro va con Ananías y le dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Hermanos, ¿quién llena el corazón de un cristiano? ¿Quién lo llena? Jesucristo, su palabra, el Espíritu Santo. Pero Pedro le dice: ¿por qué permitiste? Es decir, hay puertas que nosotros abrimos cuando nos dejamos influenciar por el enemigo. Los discípulos un día llegan con Jesús y le dicen: Jesús, los demonios en tu nombre nos hacen caso. Y Jesús, ¿saben qué les dice? Les dice: muchachos, tranquilos, no se emocionen por eso. En otras palabras, les dice: estén agradecidos y emocionados porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a Dios. Volten a ver acá, iglesia. ¿Quién le pidió a Ananías y Zafira que vendieran el terreno? ¿Quién? Pedro se lo aclara. Y después de venderlo, el dinero ¿de quién era? Tuyo. Y la decisión de traerlo al templo ¿de quién era? Tuya. Y en el párrafo, hermanos, del capítulo 5, en el primer párrafo de esta historia, aparece Satanás, aparece Espíritu Santo, aparece dinero, aparece propiedades y aparece el nombre santo de Dios. En el mismo párrafo. Hermanos, ¿no nos llama la atención esto? No nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. Dice, le mentiste al Espíritu Santo. Y dice la Biblia, versículo que sigue: en cuanto Ananías oyó esta palabra, cayó al suelo y murió.
Hay una gran diferencia, hermanos, entre poder y autoridad. La Biblia dice que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas tienen poder, sí tienen poder, pero no tienen autoridad. Hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Imagínense que un camión de 18 ruedas, un tráiler doble carga, ¿sí los conocen? ¿Los han visto? Va por la carretera, va por el freeway a una velocidad alta. Y si de pronto yo me paro y le digo, hey amigo, ayúdame, ¿se va a parar? Tiene poder, ¿no? El motor para mover un semejante carga. Pero imagínense si yo me he visto como un elegante policía mexicano, ¿sí o no? ¿No? Y me pongo una placa. ¿Qué me da esa placa? Autoridad, ¿sí o no? Y si una autoridad le hace una parada, ¿qué hace el camión? A ver, ¿cómo? ¿Pero qué? Se para, porque una autoridad le está haciendo la parada. Bueno, eso más que nada en Estados Unidos. Acá en México, no. Pero técnicamente debería de pararse. Entonces, el poder de las tinieblas tiene autoridad cuando uno se la otorga, o tiene poder cuando uno se la otorga. El apóstol Pedro lo aclara, le dice, ¿por qué permitiste? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos confesado a Dios como nuestro Salvador, la misma palabra de Dios nos da autoridad de hijos para reprender todo poder de las tinieblas. Usted camine con la identidad de Cristo. Usted diga, a mí nada me va a tocar porque Dios está conmigo. Existe la voluntad soberana de Dios. Mucha gente dice, es que Dios es malo. ¿Cómo me pasó lo que me pasó? Dios no es malo, Dios es soberano. ¿Y qué es un Dios soberano? Que Él hace lo que quiere, con el que quiere y a la hora que quiere. Y a nosotros nos corresponde vivir agradecidos porque no es un gobierno democrático. ¿Está de acuerdo? ¿Le gusta? ¿Le parece? Es una monarquía. Y lo que el Dios dice, el rey dice, eso se hace. Somos invitados, no somos dueños. Nos invitaron y de pronto nuestra opinión y de pronto nuestra forma de pensar, nuestros prejuicios, nuestros argumentos, queremos implantarlos porque es la forma en la cual yo lo hago. Pero tengo que entender que yo soy un invitado del reino de Dios. Y lo que Él dice es su visión, es su iglesia, es su cuerpo, es su liderazgo. Y yo tengo que estar agradecido por la oportunidad que se me ha dado de servirle. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él es bueno. Muy fuerte a Dios. Versículo 5 del capítulo 5 de los Hechos dice, cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que estaban enterados de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Cómo quedaron? Después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en unas sábanas y lo sacaron y lo enterraron. Unos jóvenes, levanten la juventud, las manos, por favor. Juventud acumulada, siempre joven, ¿no? Dice la Biblia que unos jóvenes sacaron el cuerpo de Ananías, lo envolvieron en sábanas y lo enterraron. Esto pasó y Zafira, la esposa, no estaba ahí. ¿Estaba dónde? No sabemos, ¿no? Pero se distrajo con algunas artesanías de Cancún, recuerdo para la familia. El capítulo bíblico platica que no estaban juntos, estaban separados. Y dice la Biblia que el apóstol Pedro lo confronta. Hermanos, eventualmente un día vamos a entregar cuentas de toda decisión que un día tomamos. Y se muere. Hermano, le voy a decir una cosa, aquí no ganó nadie, porque el apóstol Pedro, estoy seguro que no se emocionó de que alguien muriera en el primer velorio de la iglesia primitiva, ¿sí o no? Aquí no ganó nadie. Dice la Biblia que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que están alegres. El dolor tuyo también es mi dolor, tu carga también es mi carga, tu alegría también es mi alegría. Yo me pongo triste cuando tú estás triste, pero también me pongo muy feliz cuando veo que tú sales adelante. Tu presencia no causa ningún peligro para mí. Lo que tú haces no causa ningún tipo de malestar para mí porque es la iglesia. Porque no tenemos que respetarnos, tolerarnos, amarnos, soportarnos y vivir en la posibilidad, en una armonía santa como Dios. ¿Me creen? Miren lo que dice, y con esto quiero terminar. Dice la Biblia, versículo 6, versículo 7. Como 3 horas más tarde entró su esposa y sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó, ¿fue todo este el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? ¿Qué tenía que contestar a ellos, hermanos?
Pues no, mi suegra educó mal a su esposo, todo lo hizo mal, ¿no? ¿Qué tenían que contestar? Hermanos, nada como la verdad, nada como la integridad, nada como pedir perdón y no vivir una mentira falsa. Dice la Biblia, sí, contestó ella, ese fue el precio, todito, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieran ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esa manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo en la puerta y ellos también te sacarán a ti cargando. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo, bien fríos, juntos, romántico pero mentiroso, ¿no? Hermanos, esta es una historia donde yo en oración le digo al Señor, Señor, ¿por qué tú no sigues tratando a tu iglesia como los trataste a ellos? Hermanos, volteen a ver todos acá. Yo le digo, Señor, ¿por qué fuiste tan severo con estos en el altar en un tema de finanzas? Porque el apóstol Pedro nos deja entrever que este tema no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con corazón. Dijo, la propiedad era tuya, el dinero era tuyo, no te pedimos nada. No tiene nada que ver con dinero. ¿Tiene que ver con qué? Con la integridad del corazón. ¿Qué pasaría si hoy Dios dijera, todos los que estén mintiendo en mi iglesia van a morir? ¿A quién le predico? No. ¿O quién les predica? ¿No? Yo siempre digo, Señor, ¿por qué fue tan severo esta acción? Y Dios me decía, estaban haciendo mi iglesia y tenía que dejar un antecedente de santidad e integridad en el altar de mi iglesia. Para que la gente, versículo 11, vamos todos al versículo 11 del capítulo 5, dice la Biblia, gran temor se apoderó de toda la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cuál fue la consecuencia de la muerte de esos dos hombres? Que no celebramos, que nos duele, que nos entristecemos, no queremos que nadie muera a causa de la deshonestidad en su corazón. Dice la Biblia, gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Dios me decía, aunque la gente no muere físicamente hoy en día, muere espiritualmente por falta de temor. ¿Por qué la gente consume lo que ve en internet de manera incorrecta? ¿Sabes por qué? Porque no hay temor. ¿Por qué la gente habla de su prójimo y lo critica, lo señala, lo despedaza a sus espaldas? ¿Por qué lo hace? Porque no hay temor. ¿Por qué la gente juzga, señala, establece su propio reino y no el reino de Dios? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Dice la Biblia que la iglesia primitiva estaban unidos de corazón y de espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, las vendían y las ponían a disposición de los apóstoles para que ellos tomaran la mejor decisión. Cuando yo leo esto, hermanos, cuando estamos a punto de terminar el año 2019, estamos a punto de entrar el año 2020 y Dios está hablando a sus siervos, a sus pastores, a sus profetas, a la iglesia. Y hoy más que nunca el mensaje que tenemos que predicar es una santidad agresiva, un temor santo, un temor en la iglesia, en el altar, en el servicio, compromiso, responsabilidad. Este cúmulo de conferencias tiene como título Construyendo familias fuertes para tiempos difíciles. Y no hay atajos en el momento de poner los cimientos fuertes y las bases bíblicas de nuestra iglesia. Nuestra familia va a estar construida sobre la roca. La Biblia cuenta una historia que dice la Biblia que un hombre necio construyó su casa sobre la arena y el hombre sabio lo construyó sobre la roca. Y en los dos casos, la construyas donde la construyas, llegaron las tormentas. Sin embargo, una se cayó y una permaneció. Construyas tu casa donde decidas construirla. Eso no nos exime y no nos libera de experimentar tormentas. Porque la única forma de demostrar si creemos y si tenemos fe en Dios es cuando somos probados. ¿Por qué no esta mañana nos ponemos de pie? Y si estás ahí con tu familia, te voy a pedir de todo corazón que abraces a tu familia. Si tu familia hoy no está aquí,
Tu familia de la fe está aquí. Busca a alguien a quien abrazar. No te quedes sin recibir o sin dar un abrazo. Estamos a punto de terminar el año 2019 y Dios hoy nos está hablando. Hoy Dios nos está diciendo: quiero una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin prejuicios, sin chismes, sin juzgar a los demás. Porque aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, de todo corazón, mi esposa, mi familia y nuestros amigos salimos mañana por la mañana de regreso a nuestra ciudad. Muchísimas gracias por el tiempo, por el amor, por sus atenciones, por su cariño sincero. Pero sobre todo, hermanos, venimos aquí para recordarles que Cristo está más pronto que nunca, su segunda venida. Que Cristo es real. Predique del evangelio de Cristo, dé testimonio de su amor. Si usted dice: pastor, yo he cometido errores, todos hemos cometido errores, pero todos hemos encontrado perdón a los pies de la cruz, aquel que fue actor y consumador de nuestra salvación. Si el pastor Mancilla me permite, yo quisiera orar por ustedes esta mañana. Así que ahí donde está en su lugar, cierre sus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo esta casa, bendigo este altar, bendigo, Señor, la visión que tú le has dado a la iglesia cristiana Rocafuerte en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Yo oro, Señor, para que cada persona se convierta en una columna viviente de tu iglesia. Que cada persona esté en la Biblia, nos convirtamos en, como dice tu palabra, en unidad de espíritu y en unidad de corazón. Gracias, Señor, porque tú sigues levantando Bernabés hoy en día, que nos dedicamos a animar a tu iglesia, a animar a tu pueblo. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. Gracias por cada miembro, cada familia, Señor. Cada uno de nosotros iremos a predicar tu santa palabra a las personas que aún no te conocen, aún no han escuchado el evangelio. Gracias, Padre, por tu iglesia local, por tu iglesia en todo el mundo, por cada persona que predica en las comunidades, en las montañas, en las calles, en el transporte público. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchísimas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.